resulta que los cambios de temperatura han sido bastante violentos, así que no he escapado a ellos. Quiero agradecerles la puntualidad y la asistencia, realmente estoy sorprendido, pero el tema realmente es interesante y nuestro asesor legal, quien presento con Eduardo Figueroa, nos trae una presentación bastante interesante. ¿No se oye bien atrás? Va a ser difícil que me oigan porque estoy medio afónico, pero suben un poco. Gracias. Vamos a tratar, o va a tratar, digamos, con Eduardo, de hacer un paralelo entre lo que había y lo que hay. Creo que va a ser bastante más gráfico, va a ser más fácil de entender, para que ustedes sepan cómo tenían que desenvolverse en el pasado y cómo van a tener que desenvolverse con las nuevas disposiciones de la reforma tributaria. Esto ya está publicado en septiembre del año 2014, así que está en plena vigencia, pero las fechas en las cuales se va a empezar a aplicar en materia también de la charla que nos va a dar Juan. Bueno, te dejo. ¿Está conectado? Sí, ¿sí? ¿Está conectado? Sí. Bueno, buenos días a todos. La idea, el año pasado hicimos una charla cuando todavía no había salido la ley y lo que me pidieron esta oportunidad era poder hacer alguna explicación de cómo quedó en definitiva la ley en el tema que nos interesa, que es básicamente la actividad inmobiliaria. La verdad que esta reforma es la reforma tributaria más importante que se ha hecho en Chile en los últimos 30 años. Que si quisiéramos desmenuzarla en detalle podríamos estar varios días analizando la reforma. Pero creo que no se trata de eso, que el objetivo y lo que me han pedido es poder aterrizar la reforma en el tema inmobiliario y hacer una explicación lo más práctica posible y, como decía nuestro presidente, comparando un poco qué es lo que había antes de la ley y cómo quedaron regulados especialmente el IVA y el impuesto a la renta en el mercado inmobiliario. Para esos efectos, la idea que en la exposición me voy a referir en primer lugar al impuesto a la renta, en todo lo que es el tratamiento de las plusvalías, la enajenación de bienes raíces, en definitiva, cómo hoy día, cómo funcionaba antes el sistema y comparándolo con cómo quedó hoy día. Toda esta materia, a pesar que la ley salió en el mes de septiembre del año pasado, las circulares que tienen que dictarse por impuestos internos no están todas dictadas y están en proceso. Hay solamente algunas circulares dictadas, pero que son importantes, igual las vamos a ver en detalle, tenerlas presentes, porque hay varias recetas prácticas y algunos tips que les voy a ir dando durante el desarrollo de la charla de algunas cosas que estimo que es conveniente hacer. Tratándose del IVA pasa una cosa parecida, en que si bien la ley está dictada y todavía en materia del IVA no está vigente, sino que tiene una vigencia postergada en el tiempo, tampoco se han dictado las circulares, las tienen prometidas para junio de este año, las circulares en materia de IVA. Bueno, partiendo en primer lugar respecto a lo que es el impuesto a la renta en la enajenación de los bienes raíces, para entender bien la reforma es bueno tener claro cuál es el régimen actual, porque el régimen de la reforma todavía no ha entrado a regir, va a entrar a regir el 1 de enero del año 2017 en términos generales. Hay varias normas transitorias, después las vamos a ver con más detalle, pero lo que es lo importante, que es el impuesto a las plusvalías, entra a regir en enero del 2017.
Entonces creo que es útil tener claro cuál es la norma que hoy día nos rige, y en función de eso a lo mejor y vamos a ver que es conveniente hacer algo, es recomendable hacer algunas cosas. En primer lugar, el régimen actual, la regla general es que las personas naturales que no son habituales en la compra y venta de bienes raíces, cuando venden no tributan. La ganancia de capital no paga impuesto a la renta. La ley de la renta exige algunos requisitos, pero en la esencia es que se debe tratar de contribuyentes que sean personas naturales, que no lleven contabilidad, que no sean contribuyentes de primera categoría y que no desarrollen en forma habitual el negocio de la compra y venta de bienes raíces, y que también no hagan una operación con una sociedad relacionada en que tengan participación de un 10 o más por ciento. Ahí hay varios casos que están en el artículo 17, número 8 de la actual ley de la renta, y en el artículo 18 que define los casos de habitualidad. Creo que es bueno, para tener claro el panorama de hoy, hacer un pequeño repaso de cuándo hay habitualidad. La ley actual en el artículo 18 establece básicamente dos tipos de presunciones. Unas presunciones que son de derecho, que significa que no admiten prueba en sentido contrario, y otra presunción simplemente legal de cuando hay habitualidad. Y la habitualidad, en el caso de la presunción legal, es cuando entre la operación de compra y venta uno no realiza operaciones con un año de diferencia. El plazo es de un año. Y tratándose de las subdivisiones urbanas o rurales, si la enajenación se hace dentro de los 4 años posteriores a la subdivisión, se entiende que ahí hay una presunción de derecho de que sea habitual. Lo mismo ocurre con la venta de edificios o departamentos, si se hacen dentro de los 4 años desde que se construyó. Esa es básicamente la norma que tenemos hoy día vigente. Ahora, el sistema nuevo, en la ley de septiembre del año pasado, lo que hizo fue derogar estas normas que estamos viendo y crear un sistema en que la regla general es que todo contribuyente tiene que pagar impuestos por las ganancias de capital, salvo ciertas excepciones que vamos a ver y que las vamos a analizar en detalle. Y esta reforma de la ley 20.780 entra a regir para estos efectos de la tributación de las plusvalías en el mes de enero, el 1 de enero del 2017. O sea, lo que significa que si ahora hacen una venta con ganancia de capital una persona natural que no sea habitual, queda bajo el régimen antiguo y no paga por esa ganancia de capital. Ahora, el nuevo régimen, según la información que ha salido por la prensa, el objetivo de este impuesto a las plusvalías en los bienes raíces es recaudar la suma de 36.924 millones de pesos anuales. Y según las declaraciones que hacía cuando se aprobó la ley el ministro de Hacienda, era que aquí había una situación de elusión tributaria en que no se justificaba de que los bienes raíces tuvieran este tratamiento, que quedaran liberados el mayor valor de la tributación. Entonces, en base a eso se estableció la idea de que la regla general, que era que la persona natural no pagaba impuestos por su ganancia de capital si no era habitual, cambió radicalmente. Ahora, la regla general, ¿cuál es? Que el mayor valor de la enajenación de bienes raíces siempre paga impuestos a la renta por la ganancia de capital.
Para estos efectos se considera el valor que uno compró corregido por el IPC. Ahora es importante tener claro algunas excepciones, porque como toda norma hay algunas situaciones de excepción y es interesante analizarlas porque la excepción significa quedar liberado de impuestos. El primer caso es de las personas naturales que vendan bienes raíces en que no es renta hasta 8.000 unidades de fomento de ganancia capital. Y esto, durante la discusión de la ley, existía la duda cómo se iban a aplicar este tope de las 8.000 UF, y en definitiva la ley como salió y como se ha entendido hasta el momento, aunque hay todavía en esta materia una circular que está pendiente de dictar, es que las 8.000 UF son acumulativas, que no importa cuántos bienes raíces yo tenga, es como una cuenta corriente que yo tenga, que las primeras 8.000 UF están liberadas y cualquier ganancia por sobre las 8.000 UF va a tributar. Y esto no tiene límite en el tiempo, entonces, de modo de que esto va a obligar a llevar un registro de las operaciones que yo vaya haciendo para ver cómo voy gastando este crédito, digamos, este monto de las 8.000 UF que tengo. Ahora, hay otra situación de excepción que son los bienes raíces adquiridos hace más de 10 años, en que estos se rigen por las normas antiguas. Ahora, ¿esto qué significa? De que deben cumplirse los mismos requisitos que se cumplían bajo la norma antigua, que la venta la haga una persona natural, que no lleve contabilidad, que no sea habitual, que no venda una sociedad relacionada. En esos casos, todas las propiedades adquiridas con anterioridad al 1 de enero del año 2014, la plusvalía, la ganancia capital no tributa. Ahora, hay algunos casos especiales que es bueno analizarlos porque tienen un tratamiento distinto de esta regla general y de estas excepciones que hemos visto. En primer lugar, los bienes adquiridos por herencia. Aquí la ley, de alguna manera, dentro de la idea de evitar la duplicidad en el pago de los impuestos, estableció una situación bien especial que cuando hay una sucesión y se tramita una posesión efectiva y se paga un impuesto de herencia, yo puedo ese impuesto de herencia hacerlo valer como crédito contra el impuesto que tendría que pagar el heredero por el mayor valor que obtenga el día de mañana vendiendo una propiedad que heredó. Ahora, es un beneficio hasta por ahí nomás porque en la práctica, ¿cuál es el problema? De que el valor base que me fijan para calcular la ganancia de capital es el valor del avalúo fiscal. ¿Y por qué? Porque en el impuesto de herencia y donaciones, tratándose de la tributación de los bienes raíces, pagan el impuesto no por el valor de mercado, sino por el avalúo fiscal. Entonces la ley estableció esta misma regla para el caso de las plusvalías, lo que significa que en definitiva, si bien yo voy a tener este crédito del impuesto de herencia que pagué, pero la base conforme a la cual se va a calcular la ganancia de capital va a ser la diferencia entre el avalúo fiscal y el valor en que vende el heredero, lo que en la práctica va a significar que en definitiva ese crédito es bien poco lo que le va a servir. Otra situación que la ley da también normas especiales es cuando se adjudican bienes raíces en una partición, en que esto es importante porque el valor en que se adjudique un bien raíz en una partición, la ley establece que no es renta, pero si posteriormente vende el adjudicatario,
ahí el valor de adquisición va a ser también el avalúo fiscal, corregido por el IPC, lo cual también me lleva a una situación de que en la práctica estoy postergando la tributación del impuesto de la ganancia capital, porque tarde o temprano ese adjudicatario del bien raíz que lo adquirió en la partición, si lo vende, va a tener que pagar impuestos por la diferencia entre el avalúo fiscal corregido por IPC y lo que obtuvo en la venta. Y por último, tenemos otra situación también que es especial, que cuando hay un matrimonio casado en sociedad conyugal y pactan la separación total de bienes o liquidan la sociedad conyugal, en ese caso la ley que dice que no constituye renta el mayor valor en que se adjudique un bien raíz, o sea, hasta ahí estamos bien, digamos, no hay norma especial para la valorización del bien en la partición, y la enajenación por el adjudicatario posteriormente, ahí no se aplica esta norma que veíamos en los dos casos anteriores. Ahora, es importante tener claro un concepto de qué es lo que se entiende por la fecha de adquisición, porque aquí siempre ha habido una discusión, o había una discusión con impuestos internos, en que muchas veces se planteaba la duda si uno debía tomar como fecha la fecha del contrato o la fecha de la inscripción en el conservador de bienes raíces. Esto la ley viene a zanjarlo y establece de que la fecha de adquisición es la fecha del contrato y no la fecha de la inscripción, con lo cual ya esta discusión desaparece. Es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo se calcula? Pensemos que se trata de una operación que va a estar afecta al impuesto a la renta, por la ganancia de capital. Es importante tener claridad cómo se determina este valor de adquisición. Y para eso la ley me da tres opciones de cómo yo voy a determinar el valor de compra. Primero, el valor en que lo adquirí, actualizado por IPC, más las mejoras que yo haya hecho en la propiedad, que también puedo agregarlas. Pero no cualquier mejora, porque la ley le pone un apellido ahí. Tienen que ser mejoras que yo las haya declarado para los efectos del pago de las contribuciones. Si en el impuesto de las contribuciones yo no declaré una ampliación que hice a la casa, no podría esa ampliación meterla en el valor de adquisición. La segunda alternativa es el avalúo fiscal que tenga la propiedad al mes de enero del 2017, reajustado por el IPC entre diciembre del 2016 y el mes anterior a la enajenación. Y la tercera opción, que es la más interesante de todas, que esta me voy a detener un poco más, que es el valor de mercado acreditado fehacientemente. La ley da aquí una ventana que hay que aprovecharla, porque esta ventana va a estar vigente solo hasta diciembre de este año, que significa que las propiedades que cumplan ciertos requisitos para los efectos de la aplicación del impuesto a la ganancia de capital, yo puedo partir con una base más alta que el valor de mercado. Ahora, para esto, ¿qué es lo que consideró la ley? Primero, hay una resolución de impuestos internos que fija todos los requisitos de esto, que es la resolución 127, que la pueden bajar de la página de impuestos internos, que es una resolución de 30 de diciembre del 2014, en que fija básicamente 4 requisitos para acogerse al valor de mercado acreditado. Primero, que se traten de inmuebles que hayan sido comprados entre el 1 de enero del 2004 y el 28 de septiembre del 2014. ¿Y por qué? Porque antes del 1 de enero del 2004 decíamos que
las propiedades se regían por la ley antigua y no había ganancia de capital a las personas naturales no habituales. Entonces, el primer requisito es que se trate que el bien raíz uno lo adquirió entre el 1 de enero del 2004 y el 28 de septiembre del 2014, que fue el día anterior a que entró a regir la ley. Y que se venda el bien raíz a partir del 1 de enero del 2017. ¿Por qué? Porque las ventas que se hacen antes, como expliqué, no pagan el impuesto a la ganancia de capital si yo cumplo con los otros requisitos. Pero él me exige dos cosas más para yo acogerme al valor de mercado. Uno es determinar el valor de mercado de la propiedad al 29 de septiembre del 2014, que es la fecha en que entró a regir la ley, y presentar una tasación de la propiedad antes del 31 de diciembre de este año. Y eso quiero enfatizar este último aspecto de que para acogerse a este régimen excepcional de que a uno le consideren el valor de adquisición, el valor de mercado, tengo que hacer una tasación y presentarla a impuestos internos antes del 31 de diciembre de este año. Para estos efectos, las tasaciones que sirven, según lo dice Impuestos Internos en esta resolución número 127, son las tasaciones que hacen los bancos, las tasaciones que hace cualquier empresa o profesional del rubro inmobiliario, y también da la opción de la copia de tasaciones de propiedades similares, que se llama, si yo estoy tasando un departamento, si el departamento del lado es de características similares, también puedo acompañar la tasación de la otra propiedad. Ahora, hay que tener en todo caso cuidado con esto porque no es un cheque en blanco, porque Impuestos Internos, de acuerdo a esta circular, se reserva el derecho también de verificar si el valor que se ha puesto en la tasación es un valor que tenga razonabilidad y tenga sustentabilidad. Entonces podría verificar que el valor fijado no esté manifiestamente inflado o que sea desproporcionado. Pero creo que lo interesante es en los casos que se aplique es que ustedes recomienden a los clientes hacer esta tasación, y el formulario que hay que bajar está junto con esta resolución que está incluso la declaración se puede hacer electrónicamente o también en la oficina del Servicio de Impuestos Internos, pero la fecha tope es el 31 de diciembre de este año, y con eso uno queda con un valor más alto para los efectos si quisiera vender después del 1 de enero del 2017 el bien raíz. Entonces creo que es una ventana que hay que aprovecharla. ¿Cuál es el número de la resolución que norma esto? ¿En la misma entera? 127 del 30 de diciembre del 2014, que está en la página web. ¿Sí? La resolución dice que tiene que ser una empresa del área inmobiliaria. No fija requisitos especiales, sino que dice que puede ser una tasación o bancaria o tasador que sea empresa o profesional del rubro inmobiliario. No da más detalles esa la resolución. La pregunta la vamos a dejar para el final. Bueno, voy a avanzar para no perder el hilo. Después al final vemos las preguntas mejor. Bien, veamos ahora qué pasa. Pensemos de que hice el ejercicio ahí del valor de adquisición y hice la tasación de mercado, igual la propiedad tuvo una plusvalía importante. ¿Qué impuesto tengo que pagar? Aquí la ley me da dos opciones. Uno es sujetarse a una tasa única, un 10% de la ganancia de capital, o también la opción de reliquidar el impuesto global complementario en 10 años. ¿Esto qué significa? De que yo prorrateo el impuesto de la ganancia de capital a pagar con un tope de 10 años, lo cual es interesante también porque
Como ustedes saben, el global complementario es un impuesto progresivo en que a medida que la renta es mayor, uno cae en un tramo más alto del impuesto. Entonces, el prorrateo me permite poder diferir el pago del impuesto y también prorratearlo hasta en 10 años. Pero quizás la alternativa más interesante va a ser la de la tasa única del 10%, que esa hay que pagarla de una vez. Otra de los cambios que hay en materia del tratamiento de los bienes raíces, en tratándose del impuesto a la renta, es la eliminación del crédito de las contribuciones de bienes raíces. Esto, bajo la norma de la ley antigua, las inmobiliarias podían muchas veces, ustedes lo han visto, de que se quedaban con stock en los edificios y arrendaban los departamentos, las oficinas, y el pago de las contribuciones que hacían lo hacían valer como crédito, lo que significaba amortiguar el pago del impuesto a la renta. Ahora, este sistema desaparece en forma gradual, lo que significa de que este año todavía, el 2015, la rebaja es del 100%, el 2016 baja la mitad, al 50%, y el 2017 ya entra a regir la norma permanente en que desaparece este crédito. Ahora, lo que es interesante, que este crédito se puede seguir ocupando respecto al stock de venta que tiene la inmobiliaria de departamentos que no ha podido vender. Ahí las contribuciones las puede seguir ocupando como crédito. La limitación es que no va a poder la inmobiliaria ocuparla cuando arrendaban antes los inmuebles, en que ahora los van a poder seguir arrendando, pero ya las contribuciones no las van a poder hacer valer como crédito. Ahora hay otro cambio también en los bienes raíces que es importante tenerlo presente, porque es un cambio que para los que administran propiedades y tienen clientes que le ayudan o le dan la información para los efectos del pago de las rentas, aquí hay un cambio que es muy relevante, que bajo el régimen antiguo los arriendos podía sujetarlo al sistema de renta presunta, en que se presumía que un 7% de la avalúo fiscal era el arriendo, siempre que las rentas reales no excedieran del 11% del avalúo. Este régimen de renta presunta desaparece y obliga ahora que todos los arriendos hay que declararlos en base a la renta efectiva. En definitiva, esto significa un cambio que ya entra a regir para los efectos de este año. O sea, las rentas de los arriendos de inmuebles que se generen durante el año 2015, que se tienen que incluir en la declaración del año de abril del 2016, ya va a haber que hacerlo bajo el régimen de renta efectiva. Ahora, tratándose de la vigencia de todo esto que hemos hablado, la ley, la verdad que es bastante complicada esta reforma tributaria, porque establece prácticamente 3 regímenes tributarios distintos. Uno es el régimen antiguo, en que uno se somete en ciertas cosas; otro que son regímenes transitorios, y otro que son los regímenes definitivos. Ahora, la regla general en la materia que hemos visto es que las normas rigen desde el año comercial 2016. O sea, la declaración que yo haga en febrero del 2017 ya se van a aplicar estas normas nuevas. Esto está regulado, lo de las vigencias, en la circular de impuestos internos número 55, que es de fecha 16 de octubre del 2014. Ahora, hay ciertas excepciones en la materia que hemos visto, porque la verdad que, como les digo, todo el estatuto de régimen transitorio es de por sí bastante complejo, pero
la eliminación del crédito de las contribuciones que rige a partir del 2015, el año comercial 2015, o sea, tributario 2016, y la tributación de la renta efectiva de las propiedades que a partir de este año ya entra a regir en que se elimina la renta presunta y entra la renta efectiva. Bueno, eso es básicamente lo que quería explicarles tratándose de la ley de impuesto a la renta en materia de bienes raíces. Ahora, la idea es que vamos a tratar lo que es el IVA y al final que veamos las preguntas, y si hay alguna pregunta que no sea estrictamente de esto, en la medida que esté en mis conocimientos, con el mayor agrado se las contesto. Ahora, la verdad que hasta los más expertos tributarios hoy día están bastante complicados con esta reforma porque establece un sistema muy engorroso y que lo hace de difícil aplicación. Entonces hay muchas cosas que todavía no están resueltas, ni el propio Servicio de Impuestos Internos las tiene claras. Ahora, tratándose del IVA, ustedes actualmente en general, cuando uno interviene como intermediario en la compra o venta de un bien raíz, no es un tema el IVA. ¿Por qué? Porque el régimen actual, el IVA lo establece solo como un impuesto que se aplica a las empresas constructoras. Cuando las empresas constructoras venden o los contratos de construcción a su alzada, ese contrato que celebra la constructora con la inmobiliaria el que queda afecto a IVA. Ahora, ¿eso qué significa? Que en la actualidad yo vendo un bien raíz usado, un bien raíz nuevo y no paga IVA, en la medida que el vendedor no sea una empresa constructora. Este régimen también establece un sistema que las constructoras tienen un crédito de un 65% para las viviendas con un tope de hasta 4.500 UF. Después voy a explicar esto en mayor detalle cómo queda con la reforma, pero es para resumirles cuál es la situación al día de hoy. Ahora, el nuevo régimen, ¿qué es lo que significa? De que ya no son las empresas constructoras que vendan que van a quedar afectadas a IVA, sino cualquier venta en la medida que el vendedor sea habitual. Y ese es el concepto base clave que hay aquí, el de la habitualidad. O sea que si bien se amplía mucho el horizonte de la aplicación del IVA, porque se va a aplicar no solo a las viviendas y a las propiedades nuevas, sino también a las usadas, pero exige un requisito, que es el requisito de la habitualidad, que lo vamos a ver con mayor detalle. La habitualidad, ¿en qué se traduce? De que la ley, ¿qué es lo que dice? De que para que una persona sea habitual en la venta de propiedades afecta a IVA, supone que ejerza el giro inmobiliario. Dentro de la discusión de la ley había la duda qué pasaba, por ejemplo, con los bancos que recibían en remate propiedades o se adjudicaban propiedades al liquidar las garantías hipotecarias. Eso hay una norma especial que dice que tratándose de los bancos no se les va a aplicar el IVA porque hay una norma expresa, digamos. Ahora, pero el requisito clave es la habitualidad. Ahora, cuando estáis hablando de venta, es un concepto más amplio porque no es solamente venta, sino que también se aplica esto, por ejemplo, cuando se aporta el bien raíz a una sociedad. En la medida que sea una inmobiliaria el que lo aporte, va a quedar, o sea, un contribuyente del giro inmobiliario, va a quedar afecto a IVA. Lo mismo va a pasar en la adjudicación de los bienes raíces. O sea que más que estrictamente no es solo venta, sino es que cualquier traspaso en que el que esté traspasando
sea un contribuyente habitual o sea un contribuyente del giro inmobiliario. Ahora, esto del giro inmobiliario, hay una presunción de derecho en que una persona que tiene giro inmobiliario es habitual, o sea, no cabe prueba en sentido contrario, sino que el solo hecho de que yo esté en el giro inmobiliario, la ley me presume la habitualidad y voy a quedar afecto a IVA. Ahora, hay algunas excepciones que es importante tenerlas claras. Primero, son las ventas financiadas con subsidio habitacional, con un tope hasta 2.000 UF. Estas propiedades que se compran con un subsidio del Estado no van a pagar IVA, lo cual significa algo bastante enredoso en la aplicación práctica, porque pensemos, por ejemplo, que en un mismo edificio se van a vender departamentos, algunos que van a estar afectos a IVA y otros no van a estar afectos. ¿Y por qué? Porque hay compradores que van a comprar con el subsidio del Estado y otros sin el subsidio. Entonces se va a dar una situación bien extraña, que a pesar de tener yo un departamento igual al de mi vecino, si lo compré con el financiamiento de un subsidio habitacional, no va a pagar IVA. Y si lo compré en forma directa al contado, voy a estar obligado a recargarse con IVA, lo cual significa distorsiones que hace bastante difícil la aplicación de la ley. Y en el fondo impuestos internos, bueno, como les decía, está preparando la circular sobre el IVA que le han prometido que va a salir en el mes de junio. Y otra de las cosas que es importante es la venta de los terrenos, que la venta de los terrenos no paga IVA, porque esto tiene una lógica, que es que el IVA afecta al valor agregado. Es un impuesto que se aplica no al casco, sino que a lo que yo construí. Entonces yo tengo que, de ese punto de vista, el terreno, quedó claro que las ventas de terreno no están afectadas a IVA. Ahora, hay otro hecho grabado, como las promesas de venta también. Por eso que hay que tener claro de que este concepto de venta, como les decía, es bastante más amplio, porque incluso van a pagar IVA en la medida que el vendedor sea del rubro inmobiliario, las promesas de venta y los arriendos con opción de compra, y también, por ejemplo, la venta de bienes raíces que forma parte del activo de una empresa que no se dedica al rubro inmobiliario, pero que vende el bien raíz donde tiene su edificio corporativo. Esa venta que es parte del activo de la empresa va a quedar también grabada con IVA. Ahora, el IVA, para yo determinarlo, es interesante de que yo puedo descontar para la aplicación del IVA el valor del terreno, y eso, dentro de lo circular que está preparando Impuestos Internos, va a venir en la forma y toda la metodología para descontar el valor de los terrenos, que esto va a tener un tope, y tratándose de las viviendas usadas, ahí se aplica el IVA solo sobre el mayor valor, porque ahí es más difícil determinar el criterio. Entonces la ley ahí habla del mayor valor. Luego tenemos lo que le explicaba del crédito especial IVA. El crédito que con motivo de la reforma que hubo por el terremoto del año 2010 se había rebajado, ahora se vuelve a recortar de nuevo, porque se establece que el crédito especial IVA que tienen las empresas constructoras va a tener un tope de 225 UF por cada vivienda que tengan un precio hasta de 2.000 UF como valor de construcción.
Esta norma también entra a regir en forma gradual y se va aplicando. Hay una circular que es la circular 65 que regula esta materia, que es del 15 de diciembre del 2014, en que establece la vigencia gradual, que a partir del 1 de enero del 2015 el crédito no puede exceder a viviendas hasta 4.000 UF. Después, a partir del 1 de enero del 2016, son viviendas que no excedan el valor de construcción de 3.000 UF. Y a partir del 1 de enero del 2017 ya entra el régimen definitivo, que es valor de viviendas que no excedan de las 2.000 UF. Ahora, esto, ¿qué es lo que significa o qué impacto va a tener en el precio de las viviendas? El impacto, evidentemente, que va a significar un alza en el valor de las viviendas. Ahora, según los cálculos que se han hecho especialmente en la Cámara de la Construcción, va a ser variable cuánto va a subir, porque va a depender mucho cuánto es el valor del terreno, porque normalmente en las propiedades más valiosas el terreno y los terrenos más grandes tienen una incidencia mayor. Entonces eso va a significar de que en las propiedades de mayor valor, según los estudios que ellos han hecho, va a subir menos el precio de las viviendas, porque impacta más la rebaja que el valor del terreno. Ahora, tratándose de viviendas medias de 3.000, 4.000 UF, el cálculo de la Cámara de la Construcción es que el alza de precio de las viviendas debiera ser del orden de un 5 o 6% cuando entre a regir. Por eso que ustedes habrán visto que hay muchas inmobiliarias que hoy día, como gancho de venta, ofrecen que venden sin IVA y que pueden comprar hoy día sin quedar afecto a IVA. Ahora, la vigencia de esta norma es para el año comercial 2016, o sea, el año tributario 2017. Pero lo que es importante tener claro es que no se aplica a los proyectos inmobiliarios que tengan permiso de edificación al 1 de enero del 2016. O sea, yo tengo todo este año para solicitar el permiso de edificación, pero tiene un agregado a la ley, que las ventas tengo que hacerla a más tardar dentro de un año. O sea, significa que para no quedar afecto a IVA, tengo que cumplir con dos requisitos. Primero, tener el permiso de edificación este año, y segundo, vender dentro del año comercial 2016 hasta el 31 de enero, hasta el 31 de diciembre. Si no cumplo con estos requisitos, se me va a gatillar el IVA. Eso es básicamente lo más importante de la ley del IVA. Ahora, un poco a título de conclusión, lo que esta reforma, ya habiendo pasado varios meses en que la ley se aprobó, según los estudios que se han hecho, especialmente en la Cámara de Construcción, va a implicar un efecto en el mercado inmobiliario y en los precios. Entonces, me parece de que no es solamente una medida de marketing, este anuncio de que las propiedades van a subir, sino que es una realidad económica, porque normalmente los inmobiliarios van a traspasar esta mayor carga tributaria a precio. Y también, mirado al punto de vista del impuesto a la ganancia de capital, hay un desincentivo a los propietarios de bienes raíces que compran bienes raíces pensando en las plusvalías, porque si bien tienen los primeras 8.000 UF liberadas, pero cualquier ganancia de capital sobre las 8.000 UF se les va a aplicar el impuesto.
Y de alguna manera, tratándose del IVA, es importante tener claro que el cambio es bien radical porque normalmente tratándose de un bien raíz usado uno no tenía, el IVA no era tema, digamos. Ahora sí va a ser tema en la medida que ese bien raíz usado lo venda alguien del giro inmobiliario. Lo que significa que va a haber que entrar a ver si es habitual y en definitiva va a haber que recargar el IVA en la operación. Bueno, eso es básicamente los que les tenía preparado para hoy en esta materia. Ahora, si quiere abrimos una pregunta.